Bueno, continuamos con la capacitación en materia de fideicomiso. Hemos visto previamente lo que hace a la definición del contrato de fideicomiso, las posiciones jurídicas, ¿sí? Y cómo el contrato de fideicomiso a su vez recorta, delimita y condiciona las operaciones futuras, ¿sí? En función de este emprendimiento que se persigue. En este caso, tenemos que hablar de qué efectos produce ese contrato. Lo que vamos a encontrar en el código entre los artículos 1682 y 1689. ¿Sí? Tenemos que tener en cuenta que tratándose de el inmueble como objeto de este contrato de fideicomiso, va a producir sus efectos de acuerdo a las reglas generales, es decir, de acuerdo al artículo 1892, básicamente de nuestro código, y 1893 también, ¿sí? En el caso de la adquisición de derechos reales sobre inmuebles, se configura con la concurrencia del título suficiente y el modo suficiente. Es decir, título suficiente, acto jurídico, en este caso contrato, instrumentado por la forma requerida por ley, que de acuerdo al 1017 es la escritura pública. A su vez, como debe cumplirse con la tradición, ¿sí? a los fines del modo, una vez otorgada la escritura pública y hecha la tradición de la cosa al fiduciario, ya se ha consumado la transmisión del dominio fiduciario. Recordemos que en materia inmobiliaria el 1893 no exige de la inscripción como constitutiva del derecho real. Por lo tanto, la inscripción solo tendrá una finalidad publicitaria, ¿sí? Sin perjuicio de aclarar que debe inscribirse, ¿sí? La transmisión de este derecho real. Pero los efectos para los terceros interesados se producen desde la configuración del título y modo suficiente. Solo pueden invocar la ausencia de inscripción a aquellos terceros que no pudieron tomar conocimiento de la constitución de este dominio fiduciario extrarregistralmente. El artículo 1685, establece que el fideicomiso o el dominio fiduciario es un patrimonio de afectación o un patrimonio separado. ¿Qué significa esto? Que los acreedores del fiduciario no pueden afectar ni agredir el fideicomiso para satisfacer su crédito, así como los acreedores del fideicomiso no pueden agredir los bienes del fiduciario, ¿sí? Es decir, solamente van a poder agredir los bienes fideicomitidos aquellos acreedores que hayan contratado con el fiduciario en función de esos bienes, ¿sí? Por ejemplo, durante la ejecución del edificio, es decir, de la construcción que va a culminar con el edificio, se contrata con proveedores, arquitectos, albañiles, etc. Si se produjese algún conflicto entre el fiduciario y estos sujetos en función de la ejecución del fideicomiso, estos sujetos, es decir, proveedores, albañiles, arquitectos y todo otro profesional o persona que haya contratado en función del fideicomiso, podrán agredir el dominio fiduciario para satisfacer su crédito. Pero no aquellas obligaciones que haya contraído el fiduciario y que no tengan relación con los bienes fideicomitivos. Otro aspecto importante previsto en el artículo 1687 del Código, 1685 del Código, es que el fiduciario está obligado a contratar un seguro de responsabilidad por los daños que puedan surgir con motivo de las cosas que integran el dominio fiduciario, ¿sí? Supongamos que durante el desarrollo de la obra se produce un desprendimiento de mampostería o una caída de material, ¿sí? Y una persona que circulaba por el frente de ese edificio en construcción sale herida. Bueno, en ese caso, de acuerdo
digamos, la finalidad del seguro previsto en el 1385 es para, entre otras cosas, atender este tipo de reparación. Ahora bien, si el fiduciario no hubiese contratado el seguro que exige la norma, responde personalmente con su patrimonio frente al tercero. Por otro lado, otro de los efectos importantes que se producen con motivo de la celebración de este contrato de fideicomiso tiene que ver con la ejecución de todas aquellas obligaciones que se le hayan impuesto al fiduciario en ese contrato de fideicomiso, ¿sí? Es decir, no tiene que ver únicamente con, por ejemplo, el otorgamiento de la escritura pública cuando se trate de inmuebles o con la contratación de un seguro de responsabilidad, sino que pueden haberse previsto otro tipo de obligaciones, ¿sí? Que tienen que ver con el desarrollo de la obra en determinados plazos o con avances en determinados plazos, ¿sí? Con la comercialización de la obra bajo determinadas condiciones, ¿sí? E incluso con con el cumplimiento y la finalización de la obra en un plazo determinado. Lo mismo tiene que ver con, por ejemplo, obtener las aprobaciones correspondientes en cuanto a planos de obra, ¿sí? Y plano de afectación a propiedad horizontal que permitan el desarrollo de la obra de manera regular y sin contravención digamos, a reglamentaciones que hacen al desarrollo de obras civiles. Por lo tanto, todo aquello que se haya previsto en el contrato deberá el fiduciario ejecutarlo y en caso de no hacerlo, responderá de acuerdo a las normas generales del Código Civil y Comercial y a su vez asumirá la responsabilidad que en particular se haya previsto en el contrato.